las encuestas muestran, ¿no? Entonces, en un contexto en el que ni los propios actores implicados saben o sabemos cómo nos vamos a comportar, quien venga con verdades absolutas y diga esto va a pasar tal o este va a ser el resultado, probablemente se equivoque. Esta es la primera cautela que quiero hacer, y la segunda, ya más centrada en la forma de composición del gobierno o qué coalición se va a formar. Lo cierto es que pongo ahí que las decisiones son interrelacionadas, aquí esto puede sonar como muy pretencioso, que hay preferencias cambiantes, que no siempre hay racionalidad en el comportamiento de los actores, en este caso de los partidos. Y lo cierto, y ahondaré más adelante en esto, es que en un momento dado lo que podría parecer una coalición ganadora o un gobierno que parecía que ese iba a ser el que se iba a dar, puede ir cambiando con el tiempo, porque esto, y pongo ahí un cuadro, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de la rational choice, de la teoría de juegos, o simplemente del ejemplo este que se habla a veces de el gallina, ¿no? Esto sale en la peli, me parece que es de Gris, que claro, ¿cómo se este juego? A lo mejor alguien lo sabe mejor que yo, ¿no? Lo de que van dos en una moto, ¿no? Esto parece un chiste, van dos en una moto. No, van dos en una moto y gana quien se gire antes y no se estampe contra el muro, pero claro, tu incentivo es aguantar al máximo y que el que se vaya sea el otro, ¿no? Es decir, tu decisión depende, uy, aquí me estoy poniendo muy elevada, ¿no? Tu decisión depende de lo que haga el otro actor, ¿no? Y esto se estudia mucho en economía y en ciencia política, ¿no? Como un cuadro de doble entrada en la que tu utilidad, se dice mucho en economía, o tu resultado óptimo va variando. El nivel que ganas de utilidad depende en gran medida de las decisiones del otro. Me estoy enrollando mucho con esto, pero lo que quiero decir simplemente es que imaginaos lo complicado que es ver cuál es tu estrategia óptima, tu estrategia racional, cuando hay solo dos actores. Pues imaginaos ahora que hay cuatro actores y que lo que diga uno, la declaración, luego haré un repaso así para refrescar la memoria, pero lo que decía Pablo Iglesias afecta a lo que dice luego Pedro Sánchez y esto afecta a tal, y yo entraría en esta coalición si tal, si hubiera... ¿Entendéis la lógica? Que no es fácil predecir, porque esto va cambiando a lo largo del tiempo. Es lo que hace muy interesante, y parece que estamos todo el rato en una serie de Borgen, no sé si habéis visto Borgen, pero los primeros capítulos es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que se juntan a ver qué coalición es la que se forma, lo que parecía un día muy evidente al día siguiente no lo es. Entonces esto es muy trepidante, y para los que sois periodistas pues da mucho juego, pero para tratar de ver una racionalidad de fondo y tratar de comprender qué está pasando, pues bueno, complica mucho las cosas. Y nada, ya la presentación más o menos la he estructurado, intentaré no entretenerme demasiado para no aburriros y dar pie a la discusión, que seguro es lo más interesante. La he estructurado en tres partes. Primero me gustaría hablar un poco de los votantes, de cómo es el comportamiento electoral, que es esto que da mucho juego. Luego me gustaría hablar, aunque sea más brevemente, de cómo es la traducción de los votos en escaños, porque, bueno, yo es que soy una apasionada del sistema electoral, porque me parece que da también muchos juegos y hay unas trampillas por ahí muy divertidas. Y en tercer lugar, hablar un poco más de la composición de gobierno, ¿no? De qué puede pasar el 26J una vez que ya tengamos X escaños y con esas cartas haya que formar gobierno, ¿no? Entonces, bueno, para empezar con esto de votos, votantes, encuestas, todo esto del comportamiento electoral, ¿no? Como os decía antes, es difícil saber qué va a pasar porque a día de hoy, esta es la encuesta preelectoral del CIS que se publicó la semana pasada, hay bastante indecisión, aproximadamente un 30 y algo %. Es decir, 1 de cada 3 votantes, de los que dicen que van a ir a votar o que tienen intención de votar, todavía no se han decidido por qué partido, ¿no? Esto, en realidad, ¿qué creéis? ¿Que es alto o bajo? Vamos a interactuar. Está bien. Está bien. Está bien. Siempre en general está bien. Pero no saben o no contestan. No saben, si lo saben, no contestan. Dicen que están dudosos, ¿no? Entonces, estos niveles de indecisión son muy parecidos a los de 2008, 2011, elecciones, digamos, normales. Y ha bajado un poco con respecto a las del 20 de diciembre. El 20 de diciembre, en torno al 40 y algo %, casi 1 de cada 2 no sabía en la misma encuesta preelectoral, ¿no? Obviamente antes había mucha más volatilidad. Esto es una frase que Pablo Simón dice mucho, ¿no? Los emergentes, los partidos emergentes todavía no habían emergido. Ahora la situación es diferente porque los emergentes ya han emergido, ya tenemos resultados reales, ya están en las instituciones, entonces
es más fácil predecir, ¿no? Pero bueno, estos son los niveles globales y si os fijáis, bueno, aquí hay dos partes, no sé si desde el fondo se ve, además he puesto la letra muy clarita, pero en las encuestas del CIS se pregunta primero si tiene intención de ir a votar, sí o no, y aquí representamos los que dudan, los niveles son bastante bajos, 3%, 4%, no saben si van a ir a votar o no. Y en la segunda parte lo que veríamos es de los que te dicen que sí tienen intención de votar, es ese 33% que os digo, que sabe que va a ir a votar, pero no sabe a qué partido, ¿no? Y si analizamos cuánto es este porcentaje según lo que votaron la vez anterior, el 20 de diciembre, lo que se ve, no sé si se llega a apreciar, es que son los votantes de Ciudadanos y los de Podemos los que están más dudosos. Y esto no es casual, ¿no? Sin embargo, si os fijáis, PP y Podemos están menos dudosos y otro indicador alternativo es el nivel de fidelidad, ¿no? Si vemos cuántos de quienes votaron a PP o a Podemos repetirían esta vez, que es lo que medimos como fidelidad de voto, o cuántos retienen los partidos, pues estos niveles son más altos. Y también no es casual, ¿no? Aquí si nos fijamos... esta es la versión anterior de la presentación del demo, pero bueno, da igual, no, porque es muy parecido. Aquí simplemente esto es... esta mañana publiqué una cosa en 20 minutos, que es lo que contaba antes Javi, que era sobre precisamente los indecisos entre qué partidos votaban, ¿no? El gráfico que han hecho los del periódico es más bonito que el que he hecho yo, que es este, ¿no? Entonces esta mañana actualicé y puse el de ellos, pero trato de explicarlo. La idea aquí simplemente es las posibles fugas, ¿no? Entre quienes te dicen que no saben a quién van a votar, que están dudando. Yo lo que hacía es ver qué habían votado en diciembre y entre qué dudaban ahora. Y eso es un poco, te da la idea de dónde están las posibles fugas o dónde está Pablo. Uy, voy a estar citando a Pablo todo el rato, porque es el famoso del lugar. Pablo habla de fronteras porosas, ¿no? O sea, dónde está un poco más el margen de cambiar de un lado a otro, ¿no? Y si os fijáis, una frontera muy porosa está entre el PP y Ciudadanos, ¿no? Los votantes del PP, algunos dudan si votar a Ciudadanos y al revés, ¿no? Votantes de Ciudadanos votan si votar al PP. Ocurre mucho menos entre Podemos, evidentemente Podemos y PP son electorados que se repelen mucho y esto, bueno, no hace falta ser politólogo para saberlo. Y lo interesante, y yo creo que esto es crucial y se habla menos de lo que se debería hablar quizá, es que entre los votantes de PSOE y Ciudadanos, pero sobre todo en los de PSOE, fijaos aquí, hay como igual porcentaje, obviamente más cercanía con Podemos, pero hay como tres almas dentro del PSOE, ¿no? Y esto tiene también un reflejo en las preferencias sobre la formación de gobierno, ¿no? Hay algunos que preferirían que el PSOE estuviera más cerca de Podemos, otros preferirían que estuviera más cerca de Ciudadanos y otros más cerca del PP. Y esto puede ser muy problemático, bueno, y seguro que lo es a la hora de formar un gobierno, ¿no? Pero bueno, si pasamos a la siguiente, por fin. Aquí, bueno, esto es la tendencia, no sé si reconocéis estos gráficos, que en Siga Politicón, este es un gráfico de Kiko Llaneras, que va actualizando... ¡Ay, fenomenal! Sí, soy autónomo. Con un ratón. Vale, genial. Como decía, es un gráfico que hace Kiko y yo creo que tuvo la virtud de representar gráficamente mucha información con muy poco. Voy a explicar brevemente lo que es. Si os fijáis, esto es el tiempo y representa las estimaciones que dan diferentes casas de encuestas y la tendencia que muestran, ¿no? Por ejemplo, aquí hay varios puntos que seguro que desde lejos no se ven, pero esto sería, bueno, puntos que van con colores, ¿no? La estimación que da en este momento, en septiembre de 2015, a Podemos, la estimación que da al PP. Esto representando muchas encuestas en lugar de solo una y suavizando la tendencia, lo que vemos es cómo va, ¿no? Entonces, en lugar de fijarnos solo en la del FIS, solo en la del Metroscopia, yo creo, vamos, esto... Digo que está bien porque no lo he hecho yo, ¿sabes? Que lo ha hecho Kiko y yo creo que está muy bien, ¿no? Que es ver la tendencia. Entonces, si os fijáis, en 2015, y todos lo recordaremos, esto es solo para refrescar, Podemos fue subiendo en las encuestas muchísimo y, sin embargo, pues el PSOE fue bajando. Y esto es curioso, Ciudadanos tuvo en las últimas semanas de campaña una caída brutal. O sea, nadie se explica qué pasó. Si es que, bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? Algunos dicen
que Ciudadanos estaba muy inflado antes en las encuestas y como teorías conspiratorias, que a mí en general no me gusta ninguna teoría conspiratoria, ¿no? Pero bueno, había que sí, había intereses de que se pareciera que estaba más alto de lo que no. Otros dicen que a lo mejor fue efecto de campaña, que Ciudadanos hizo una campaña malísima y Podemos la hizo muy buena, pero bueno, sea lo que sea, lo cierto es que aquí hubo un cambio bastante brusco, ¿no? Y sobre todo respecto al tiempo anterior. Aquí, sin embargo, estas son las encuestas ya desde después de las elecciones y aquí el resultado real. Lo que vemos es que, bueno, está claro que la tendencia no es recta totalmente, hay ciertas oscilaciones, pero cambios bruscos no hay, en porcentaje de voto, ¿no? Luego comentaré que quizá la mayor novedad de estas elecciones respecto a las de diciembre es la coalición de Unidos Podemos, ¿no? Pero más allá de esto, cambios bruscos no parece que haya, ¿no? Aquí, esto es como quedaría el Congreso según la encuesta del CIS, ¿no? Aquí vemos cómo era antes el resultado real y aquí la estimación que da, en este caso solo el CIS, no la anterior, ¿no? Y no sé si apreciáis un poco, pero la idea es que no hay cambios muy bruscos, o no habría cambios muy bruscos en el resultado que obtendría PP y Ciudadanos. PP bajaría un poco, pero 2, 3 escaños, tampoco es una diferencia muy grande. Y el cambio brutal, y es de lo que se está hablando ahora todo el rato y tal, es que según esta estimación, el PSOE perdería entre 10 y 12 escaños y la coalición Unidos Podemos ganaría entre 17 y 21 escaños más. Esto es una burrada y todos hemos oído hablar de la palabra mágica y maravillosa de la que todo el mundo habla ahora, todos somos italianos y hablamos del sorpaso, ¿no? Yo creo que, esto es un paréntesis, pero yo creo que el primero que lo empezó a decir es Pablo Simón, ¿eh? Aquí habría que hacer ahí una hemeroteca de estas. Yo creo que Pablo es el primero de los que los dijo, y es verdad que en ciencia política se decía, bueno, si tenéis interés, Pablo ha publicado en El País la semana pasada un texto muy breve que se titula así, Historia del sorpaso, y comenta, bueno, pues dónde está el origen de esta palabra. Como os podéis imaginar, el origen es italiano y tiene que ver con cuando en los 70 hubo un intento de sorpaso del PCI, del Partido Comunista Italiano, el Partido Socialista Italiano, ¿no? Que finalmente no se produjo, pero bueno, ahí estaba la palabra, ¿no? Sorpaso en realidad no es otra cosa que adelantamiento, ¿no? Esto lo que represento aquí, claro, no lo he dicho, diréis, ¿esto qué es? Es Google Trends, las búsquedas en Google de sorpaso, ¿no? Que antes nadie buscaba sorpaso y ahora hay un subidón de sorpaso, ¿no? Entonces, vale, ¿se va a producir un sorpaso, sí o no? ¿Vosotros qué pensáis? Así. Sí. Sí, ¿y qué evidencia tenéis? Evidencia, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Lo que parece. Sí, lo que parece, la verdad es que por ahora todo apunta a que si antes se decía que podía ser sorpaso en votos y no en escaños, lo cual llevaría a una situación un poco complicada, ¿no? Porque ¿quién tendría la legitimidad para encabezar negociaciones o lo que sea? Pero lo cierto es que con los datos, y esto digo, con los datos del CIS, habría... Bueno, aquí son los resultados de 2015 sacados de la web del Ministerio y aquí esta es la estimación del CIS, ¿no? Yo simplemente lo que he hecho es sumar por un lado el PSOE y por otro Unidos Podemos y las confluencias, ¿no? Y comparado con lo anterior. Si os fijáis aquí, pues antes habría 90 escaños del PSOE y ahora pasaría a 88-92, perdón, a 78-80, lo que os comentaba antes. Sin embargo, pues la subida compensaría, ¿no? Esto, bueno, los datos están aquí, entonces según el CIS habría sorpaso tanto en votos como en escaños. Si queréis podemos discutir qué implicaciones tendría esto, pero yo creo que es algo sin precedentes, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y claro, la pregunta del millón es, vale, pero ¿nos podemos fiar del CIS? ¿El CIS es fiable? Yo, como habéis comentado antes, yo he trabajado en el CIS y hice un máster en el CIS, pero soy totalmente independiente del CIS, ¿no? Entonces tengo la virtud de que puedo decir mi opinión sobre el CIS, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, si nos fijamos solo en las elecciones anteriores, en las del 20D, esto aquí simplemente comparábamos Pablo y yo, aquí está la estimación real, la estimación que daba el CIS en la preelectoral de entonces y el resultado real, ¿no? Y simplemente representamos si es más o menos, ¿no? Lo que se ve es que con PP y con PSOE las diferencias son mínimas, ¿no? Aquí el color claro quiere decir que está
pues yo que sé, daba 77, 89 y obtuvo 90, entonces bueno, se desvió en 1, porque en el límite superior estaba 89, pero bueno, prácticamente lo clavó, con PSOE y con PP, bueno, podemos decir que lo clavó. Donde se equivocó muchísimo es en Podemos y Ciudadanos, que como probablemente recordaréis, pues bueno, finalmente lo que se vio es que Podemos estaba subestimado por las encuestas y Ciudadanos estaba sobreestimado, ¿no? Es lo que he comentado antes, que yo creo que nadie puede saber si se debe a un efecto de que las casas de encuestas cocinaban o simplemente un efecto de campaña, ¿no? Lo cierto, este es un dato que yo creo que es interesante, es que el 40% de los votantes decidió su voto en campaña. Y esto, creo que metí un gráfico al final de esto, esto es algo anómalo con respecto a elecciones anteriores, porque antes estaba en torno a un 12%, es decir, que la campaña acababa de movilizar a los indecisos o te animaba a lo mejor a ir a votar, pero pues uno era, esto es como lo de ser del Athletic o ser del Madrid o ser del Barça, ¿no? Que no te cambia muy fuerte, ¿no? Tú antes eras o del PP o del PSOE o de otra cosa, pero había unas identidades políticas como mucho más fuertes, ¿no? Aquí, y es obvio, ¿no? En un contexto de nueva oferta política, de mucha volatilidad, la campaña puede tener mucho efecto. Y ya digo, 40%, o sea, casi 4 de cada 10 personas decidió su voto en campaña. María, una pregunta. Sí. ¿Pero este CIS es más fiable que el anterior porque tenemos una votación hace unos pocos meses? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, que parece que estaba pactada, pero no. Lo que yo quería decir, bueno, aquí simplemente hacía un inciso, que el CIS se equivocó mucho, pero no fue el único. Aquí pongo diferentes casas de encuestas y tal, pero bueno, el resultado es el mismo, que el efecto fue el mismo en todas las encuestas. Y en respuesta, no me acuerdo de tu nombre, Antonio, en respuesta a lo que decía Antonio, pues claro, el CIS ahora ha ajustado muchísimo, no sé si tenéis en mente el resultado, o sea, la cifra que he dado antes. El CIS ha pasado de darle 40 votos, 40 y algo escaños, perdón, 40 redondeando, a darle 80, lo cual es, bueno, pues como que ha ajustado mucho la predicción, ¿no? ¿Esto qué está pasando? ¿Que ahora está sobreestimándolo? ¿O qué está pasando? Pues eso, hasta que no veamos el resultado real no sabemos si está sobreestimándolo, pero desde luego sí ha ajustado. Y va acorde a lo que dicen las otras encuestas. Se publicó el observatorio el otro día, el observatorio que hace MyWorld para la cadena SER, el de Metroscopia va en la misma dirección, GAP3, todas las empresas encuestadoras que están diciendo lo mismo. Se pueden equivocar todas, que esto es una cosa que pasa, ¿no? Que nadie quiere ser el que dice algo diferente a los demás, ¿no? Aquí o caemos todos o uno quiere ser el que te equivoques. Claro, si todos se están equivocando, pues tú un poco como que converges a lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, decía antes Javi que voy a dar una primicia, que es que os voy a enseñar la cocina del CIS. Y porque veis que se habla mucho de la cocina, ¿no? De cómo qué pasa con la estimación de voto, ¿no? Y aquí, esto es una gracieta muy chorra, pero de verdad que es la cocina del CIS, ¿eh? Que se lo enseñó una amiga mía y dice, eso es una cocina que has encontrado en internet, y digo que no, que es la cocina del CIS. Pero bueno, ahí es donde nos calentábamos los tuppers en el microondas, y la verdad es que no había mucha cocina, esto de decirlo, no hay placa para cocinar, ahí solo se podía calentar, ¿no? Pero bueno, ya más allá de la tontería, lo que quiero decir es que todas las casas de encuesta hacen cocina, y ahora os diré un poco qué es la cocina, ¿no? Por si os interesa, pero no hay nada malo en ello. O sea, lo que ocurre es que cuando tú tienes simplemente los resultados de la gente, de esto que os preguntaba, ¿no? ¿Usted va a votar, sí o no? ¿A qué partido va a votar, sí o no? Como os podéis imaginar, y si hiciéramos ahora la prueba, mucha gente, uno, no te quiere decir a quién quiere votar, por lo tanto, ya no es representativo. Dos, un problema del que se habla menos en los medios, un problema que tienen en las encuestas de este estilo, uy, me estoy como bajando, un problema es que no captan bien, o sea, intentan captar lo mejor posible a la población, pero con las encuestas presenciales, como es la del CIS, sucede que captas más amas de casa, más parados, más... ¿Entendéis el mecanismo? Obviamente, la gente que está en casa no es 100% representativa de la gente, ¿no? Entonces, si queremos conseguir que la muestra sea un reflejo de la sociedad y no estamos captando bien a toda la gente, hay que hacer una serie de ajustes. Y esto, claro, el hacer una serie de ajustes que no sabemos qué está pasando por ahí nos puede despertar mucha desconfianza, pero en realidad es algo que se hace siempre.
Y la otra cosa que se hace es ponderar por recuerdo de voto, que es, si yo me quedo simplemente con la pregunta de IDV, la llamamos, intención directa de voto, de si mañana hubiera elecciones, se utiliza mucho a qué votaste la vez anterior, ¿no? O por ejemplo, si estás dudando, resulta muy útil si estás dudando entre dos partidos y tú la vez anterior votaste a uno de esos dos, puede ser que votes al otro, pero lo más probable en términos de, digamos, probabilidad estadística es que votes al anterior, ¿no? Entonces se suele ponderar por recuerdo de voto. ¿Qué ocurre con los partidos nuevos? Que por definición no hay recuerdo de voto porque no les has podido votar antes, ¿no? Entonces el CIS lo que hacía, y esa era una tendencia que se puede ver que cualquiera de nosotros, si nos descargamos los datos y lo analizamos, lo que se veía es que estaba ponderando muy bajo el recuerdo de voto. Es decir, que no se estaba creyendo del todo cuando la gente decía voy a votar a Podemos o voy a votar a Ciudadanos, aunque en Ciudadanos sucedía menos, no me voy a creer del todo, o sea, no es que no te lo creyeras, pero que le dabas más peso a, bueno, pero es que este siempre ha votado al PSOE, ¿qué va a votar ahora? No, esto es una cosa pasajera, o uy, este va a votar a Ciudadanos, no, pero este siempre ha votado a no sé qué. Esta es una variable, la de recuerdo de voto. Y la otra, pongo ahí que los ingredientes de la cocina son un poco de recuerdo, un poco de probabilidad de voto. Hay otra pregunta muy interesante que es, en una escala de 1 a 10, ¿con qué probabilidad votarías a PP, PSOE, bla, bla, bla? ¿No? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en el CIS que hacíamos diferentes escenarios, ¿no? Decíamos, imagínate, o sea, me quedo, para los que no me dicen a quién voy a votar, me quedo con los que me dicen con más de un 8, en una escala de 10, que va a votar al PP. Si a los otros me dice que 5 y al PP me dice que 8, pues yo me creo esto. Otro escenario, me voy a quedar, voy a poner el umbral en lugar de en 8 en 7. En otro escenario, vale, pero si hay empate me voy a fijar en, que es lo que pongo ahí, otras variables, ¿no? En religiosidad. Si esto parece así como muy poco riguroso, ¿no? Pero si alguien me dice que está en contra del aborto, que va a misa todas las semanas, que es una señora de 70 años y que siempre ha votado al PP, pero no te quiero decir a quién voy a votar, bueno, no sé, que a lo mejor puede votar a Podemos. Pero entonces lo que se hace con la cocina es hacer supuestos. Es cierto que estos supuestos no siempre se explicitan, ¿no? Y eso es una crítica que hacemos a veces desde las universidades, de bueno, pues si el CIS diera algo más de transparencia, a lo mejor despertaría menos suspicacias, ¿no? Y sobre todo si el CIS no dependiera del Ministerio de Presidencia, ¿no? Que es la otra sombra de la esta, ¿no? Pero he de decir, y de verdad que no me paga el CIS, sí, es verdad, me estoy cayendo así. Estoy viniendo abajo. Lo cierto del CIS es que son bastante serios y esto lo debatíamos en... que creo que Uribe estuvo en un Cervezas y Política que hicimos específico de encuestas, ¿no? ¿Sí? No sé si te acuerdas que comentábamos, bueno, vale, pero si yo fuera de una casa de encuestas, no sé, si fuera Metroscopia, que trabajo para la SER, ¿no? Perdón, para El País, o fuera MyWorld, que trabajo para la SER, o fuera GAT3, que trabajo para Antena 3. Bueno, ¿qué me interesaría? ¿Inflar a lo mejor a PP? O si soy para no sé quién, me interesaría tal. Y entonces estábamos haciendo como cábalas y decíamos, pero si es que en el fondo no es tan claro, si quisiera manipular, no es tan claro qué es lo evidente, o sea, cuál sería la estrategia a seguir, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo si quisiera manipular en favor de un partido en concreto, no sé qué es mejor, si decir que va muy bien o decir que va muy mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las teorías conspiratorias de que las casas de encuestas manipulan, que no sé qué, yo creo que no es cierto. Hay una cosa que me hizo mucha gracia de esa charla. ¿Les puedes comentar? ¿Es cierto que hay dos personas que viven en la misma casa que hacen encuestas distintas? ¿Cómo dos personas que... Llegó a comentar, creo que había marido y mujer que hacían encuestas distintas, que tenían encuestadoras distintas para distintos partidos. Bueno, pero esto sucede mucho, claro, esto es muy interesante. Y además, si tú eres una empresa, ¿tú qué quieres? ¿Acertar o contentar a tu cliente? Porque es que tu cliente hoy puede ser, bueno, el PP, muchos partidos obviamente contratan encuestas, o el PSOE o quien sea, o incluso para medios, que todos sabemos que los medios están sesgados normalmente.
¿A ti qué te interesa? ¿Darle el resultado que quiere oír o dar la verdad? Y sobre todo, o sea, darle lo que quiere saber, ¿no? O sea, lo que necesita saber, no lo que quiere saber, sino lo que necesita saber. Y luego además, que tú eres una empresa, que lo que quieres es que te sigan contratando. Si tú eres el que fallaste estrepitosamente, ¿quién te va a contratar? Entonces, bueno... Las dos cosas. Bueno, no lo sé, yo debo ser muy ingenua, pero yo quiero pensar, y seguro que hay algo de maldad, pero yo creo que en general el prestigio de las empresas va en hacer, no sé si bien, pero al menos lo mejor posible las cosas, ¿no? Lo que sí quería comentar, y ahí ponía 2 imágenes, es que hay algunas casas que hacen sushi, que cocinan así poquito, que lo ponen todo bastante crudo, y otras hacen así como estofados, ¿no? Entonces, por ejemplo, Metroscopía tiene fama de que cocina poco, en el sentido de que los resultados de intención directa de voto y de estimación de voto no son muy diferentes, o sea que se cree, el ejemplo que os ponía antes, ¿no? De, me creo que me está diciendo que va a votar a Podemos, pues bueno, Metroscopía en general altera poco esas diferencias, y hay otras que, bueno, no diré nombres, ¿no? Pero que hay otras que hacen ahí unas cosas que dices, pero ¿de dónde se sacan estos resultados, ¿no? Entonces hay estofado y hay sushi también en las cocinas, ¿no? De las encuestas. No sé si esto os convence, pero bueno, que ya digo que a lo mejor soy muy naive. La segunda parte, como os decía, es pero si queréis... Sí. Vale, todo esto, una interpretación malintencionada de barra de bar, pero que casa con las estrategias, que alguien dice, por ejemplo, claro, este TIS inducido por el gobierno infla a Podemos porque en reacción, como primera fuerza votada y teniendo un electorado muy reactivo al auge de Podemos, me beneficia. Eso vende más fácil que todo. Que no digo que sea verdad, pero... Pues, sí. O sea, a mí me parece que pasar de dar 40 a dar, ¿cuánto eran? 92 escaños, a mí me parece que vale, sí, que es verdad que ya hay recuerdo de voto, que ya se puede intentar explicar por ahí. Pero no lo sé, o sea, cada uno que piense lo que quiera. Lo bueno es, por ejemplo, el CIS, no sé si sabéis que cuando publica los resultados de la encuesta, primero publica simplemente unas tablas en las que están, pues bueno, por ejemplo, lo que os contaba antes, ¿no? La captura esa está sacado simplemente de los descriptivos, digamos, pero luego una semana después, y de hecho ha salido hoy, ofrece los microdatos para los investigadores o periodistas o quien quiera tal. Entonces lo bueno del CIS, es que parece que me paga el CIS, pero lo bueno del CIS, a diferencia de otras empresas, es que da sus microdatos. Es decir, que si tú si desconfías o tal, y yo no he tenido oportunidad de verlo porque estaba viniendo, pero este fin de semana así de motivada echaré un vistazo, ¿no? Pero si sospechas de que está pasando algo raro, lo bueno es que tienes la posibilidad de mirarlo, ¿no? Y que en otras empresas esto no sucede, ¿no? Entonces, bueno, no sé, que no penséis que soy súper fan. Que las encuestas son interesantes, pero que realmente luego las encuestas pues lo miran los profesionales, porque cada medio de comunicación, la misma encuesta pone un titular distinto y quien lee ese medio de comunicación se va a quedar con ese titular, independientemente de los resultados de la encuesta. Quiere decir que entre comillas, quien cocine o no cocine, al final quien cocina realmente es el medio de comunicación. Pero esto en realidad pasa con todo, ¿no? Y voy a hacer una cuña publicitaria a un artículo que yo escribí hace unos días, que decía, al hilo de esto del debate A4, ¿no? Yo lo titulaba así, el debate se gana en el postdebate. Y es que es verdad, o sea, el debate pues convence a los convencidos, y luego lo que es súper interesante es cómo cada medio dice, Rajoy defraudó las expectativas, o Rajoy lo hizo fenomenal, o Pablo Iglesias no lo hizo tan bien como esperaba. Entonces, en el fondo, claro, siempre hay algo de verdad en todo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces es más interesante el tratamiento que hacen los medios, interesante para bien y para mal, el tratamiento que hacen de un mismo dato, ¿no? Eso sin duda, sí. Entonces, bueno, si queréis, pasamos a lo que os decía, que a mí me parece fascinante porque se presta ahí como a la manipulación y la elucubración. Este señor de ahí arriba es Maquiavelo, bueno, es una caricatura de Maquiavelo, que sabéis, claro, que utilizamos el calificativo de maquiavélico cuando algo es así. Y es verdad que el sistema electoral español, varios artículos así científicos lo han llamado
maquiavélico, porque hace cosas raras, ¿no? No es que sea lo peor del mundo, pero sí que yo creo que si algo hubiera que cambiarse esta legislatura, desde luego el sistema electoral estaría bien que se cambiara, ¿no? O que se hablara al menos de cambiarse, ¿no? Por ejemplo, para el PP, algo que en el fondo es una mala noticia para el PP, ¿no? Según la encuesta del CIS, subirían votos, pero bajarían escaños. Y eso decís, pero ¿cómo es posible que subas en votos y bajes en escaños? Bueno, pues esto es gracias al sistema electoral, ¿no? Como sabéis, lo que importa son las circunscripciones, los distritos. La batalla no es a nivel nacional, como sucede en las europeas, que tenemos distrito único y todos los votos cuentan lo mismo, ¿no? Sino que aquí cada batalla se juega en cada una de las 52 circunscripciones, ¿no? Entonces, tú puedes crecer, pero si no lo haces en el distrito donde está en juego esto, donde tal, puede ser que paradójicamente subas en votos y bajes en escaños. Y esto es lo que podría suceder ahora si los resultados del CIS se confirman el 26. Y luego otro segundo ejemplo de lo maquiavélico que es el sistema electoral español, y muchos observadores internacionales han hablado muchas veces de lo que ocurre a partidos como Izquierda Unida. Izquierda Unida ha sido el gran perjudicado del sistema, bueno, y UPyD, claro, pobre UPyD, ¿no? Me parece que estoy aquí con el que fue de UPyD, ¿no? Bueno, digo que desaparece, o sea, que fue así como... Casi. Sí, bueno, no sé si hay alguien de UPyD en la sala. Hubo. ¿Usted? Hubo. Ah, bueno, yo no. No, pero en parte, no nos riamos, que en parte la desaparición de UPyD, o bueno, la... ¿Salió en la encuesta del CIS? Yo creo que no. En la anterior, de hecho, a Pablo le entraron un montón de haters en Twitter, porque una vez en el programa en el intermedio en Wyoming dijo, porque los de UPyD había 3 en la encuesta. Y decían, no había 3, había 30 en una encuesta de 7.000. Y es verdad, es que claro. Pero ya digo, probablemente, analizándolo fríamente, con otro sistema electoral, a lo mejor partidos como UPyD no hubieran desaparecido. Bueno, hay otros elementos, ¿no? Y sin duda Ciudadanos tiene mucho que decir ahí, ¿no? Pero es cierto que el sistema electoral perjudica muchísimo a partidos con, y esto seguramente lo sabemos todos, o lo incluimos todos, partidos. Ahora vamos con la ley Don. Me alegra que nombre al pobre Víctor Don, que siempre cargamos sobre él. Bueno, pero eso, el problema del sistema electoral es cuando un partido está repartido por todo el territorio, pero no tiene la suficiente implantación electoral, ¿no? Esto si me pongo muy técnica me paráis, pero en la ley electoral, en la LOREG, que tiene nombre de la LOREG, ¿no? Pues en la LOREG hay un umbral que es el 3%, que lo que establece es que si un partido tiene menos del 3% no puede entrar. Este umbral es una tontería, es que podían quitar ese artículo y no afectaría en nada, porque lo que ocurre es que hay un umbral efectivo, que no aparece en ninguna ley, pero que es más fuerte, que es que si no obtienes más del 12, el 15%, depende del número de escaños que se repartan, no te comes un colín. O sea, ya puedes tener un montón de votos, que si no superas ese umbral, por definición no vas a sacar nunca nada, si se reparten. Pero como eso se supone ahora, que en una circunscripción pequeña, no en una claro, grande, ¿no? Eso es a lo que voy, me encanta que listos sois el don, ¿eh? Pero bueno, que me estoy enrollando mucho con esto, pero quería decir que Izquierda Unida ha sido el gran perjudicado, y por ejemplo una cifra que yo creo que a cualquier observador internacional o nacional nos debería llamar mucho la atención, es que prácticamente el 80% de los votos de IU el 20 de diciembre no sirvieron para nada para obtener diputado. IU tuvo 1 millón de votos, tuvo 2 diputados por Madrid, y si tú eras de Murcia y votabas, tengo una amiga de IU de Murcia, bueno, o sea que es votante de IU, la pobre lleva votando IU toda la vida y no tal, o si eres yo soy de Salamanca, pues lo mismo, o si eres probablemente en León pasará parecido, ¿no? Digo que no sirve para nada, y en el fondo no es verdad, porque para la financiación de partidos también cuenta el porcentaje de votos, ¿no? Pero es bastante fuerte, ¿no? Entonces yo ahí pongo, y esto parece que estoy haciendo promo publicitaria todo el rato, pero yo escribí un artículo que se titulaba así, Podemos e IU, 1 más 1 no son 2, ¿no? Cuando se anunció la coalición electoral. Porque yo lo que argumentaba es que 1 más 1 pueden ser más de 2, y ahora veréis por qué, y 1 más 1 puede ser menos de 2. Y diréis, esta tía viene aquí a meternos así cuentecillas, pero bueno,
Lo que sucede es que, y que es lo que yo hacía, ¿no? Yo hacía una simulación de cuáles habrían sido los resultados del 20 de diciembre si todas las personas que votaron a IU y que votaron a Podemos por separado hubieran votado conjuntamente, ¿no? Y lo que se observa, que es lo que representaba aquí, es que habrían obtenido 14 escaños más, que es una burrada, 14 escaños más, ¿no? Con los mismos votos, o sea, no cambiando nada más, simplemente yendo juntos. Y la explicación, decían por aquí, ¿dónde, no? Sí, sí. ¿Estáis de acuerdo en Sí, que el no, problema es dónde? Sí, las circunscripciones electorales. Ah, vale, vale. Eso es otra cosa. La circunscripción. Yo escribí un post que era la Sí. culpa no fue dónde. No, ahora... Dependiendo de cada sitio. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. La idea es el tamaño de las circunscripciones, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que 1 más 1 pueden ser más de 2, porque el tener un voto muy disperso pues penaliza, pero también es cierto que 1 más 1 puede ser menos de 2. Y había gente de Podemos que decía, esto lo decís los de Politicón, no sé qué, que no os cae bien Pablo Iglesias. Digo, a mí me caen todos igual de bien o igual de mal. Pero lo cierto de que puede sumar menos de 2, y esto se veía también con los datos del CIS y de Metroscopia, es que no sé si lo... Uy, esto sale ahora naranja, pero bueno, es verdecillo, así como de IU, ¿no? Sí, es verde. Esto lo que se veía son los rechazos, o sea, los votantes de IU o de Podemos que no votarían nunca a Podemos, y aquí los que no votarían nunca a IU, un poco los rechazos cruzados, ¿no? Lo que se veía es que dentro de los de IU, los que no votarían nunca a Podemos, estos son datos de abril, y ahora veréis por qué digo que son datos de abril, no votarían nunca a Podemos el 29%, es decir, 3 de cada 10 votantes de IU dice que ni con un palo a Podemos, ¿vale? Porque, claro, si votó a IU es porque no quería votar a Podemos, porque podía haber votado a Podemos, ¿no? Y por otro lado estarían los que con toda seguridad nunca votarían a IU dentro de Podemos, que es el 20%. El rechazo de los de Podemos a los de IU no es tan grande, pero existe, ¿no? Y luego, por otra parte, Metroscopia preguntaba, justo cuando se formalizó la coalición electoral, preguntaba en concreto si votarían a la coalición, ¿no? Esto a 2 meses de las elecciones, que también obviamente cambian muchas cosas, ¿no? Pero lo que se veía es que el rechazo de IU seguía siendo más grande, pero en este caso solo del 15%, y de Podemos nada, del 3%. Claro, mucha gente lo vio, ya no sé si os acordáis, claro, han pasado un mes o 6 semanas y parece que fue hace un montón, pero mucha gente decía, la negociación que está haciendo Alberto Garzón con Pablo Iglesias es una claudicación, Pablo Iglesias está arrodillando a lo que dice tal. Entonces, claro, se pueden hacer 2 interpretaciones, ¿no? Probablemente IU renuncie a cosas, ¿no? O pierda o se difumine un poco pierda visibilidad dentro de la coalición. Pero lo cierto es que yendo por separados habría sido peor, que es lo que vemos, ¿no? E incluso a mayores, incluso podría correr el riesgo de llegar a desaparecer si Podemos sigue ensanchándose y le roba, bueno, el electorado no es de nadie, pero si le araña votantes que solían votar, ¿no? Entonces, bueno, ¿fue buena idea? Yo no sé, yo la verdad es que creo que quien tuvo la idea tuvo una muy buena idea para subir en votos, ¿no? Y para ir más holgados, ¿no? Simplemente lo que representaba es lo de la fidelidad del voto, ¿no? Esto tiene que ver con lo que comentaba antes, de que los votantes de Podemos y los votantes del PP son mucho más fieles, es decir, que más gente dice que repetiría, que volvería a votar a lo que votó en el 20 de diciembre, pero si os fijáis, este es IU, dentro de las confluencias están como Podem, Compromís, En Marea, los niveles de fidelidad son algo menor, y es lógico, ¿no? Es normal que haya gente que no se sienta tan cómoda dentro de esto, ¿no? Dont, este es el pobre Víctor Dont, que digo, su madre, que estará criando más que otra cosa. Todo el mundo, las cosas que dice de Don, de que Don es desproporcional. Pues yo voy a decir que Don no es el problema. O sea, de hecho, mucha gente dice la ley Don. Don no es una ley, es una fórmula matemática de reparto simplemente. Y en realidad está en la familia, en las clasificaciones estas de los politólogos, está en la familia de las fórmulas proporcionales. ¿Qué ocurre?
que los efectos pueden ser mayoritarios, esto está centrado en lenguas, pero es proporcional, pero puede tener efectos mayoritarios cuando, y la clave está en esto, cuando el tamaño de la circunscripción es muy pequeño. Si yo tengo que repartir un caramelo entre una persona, bueno, si tengo que repartir, vamos a ponerlo sin metáforas, si tengo que repartir solo un escaño, por mucho que la fórmula sea la más proporcional del mundo, se la va a llevar simplemente el partido que tenga más votos. Si tengo 2 escaños a repartir, pues van a ser los 2 primeros. Entonces, por mucho que repartiera proporcionalmente, en circunscripciones pequeñas la proporcionalidad es imposible, ¿no? Aquí lo que representábamos era a quién había favorecido 100% proporcional, una regla de 3 de toda la vida de tú tienes tantos votos, circunscripción única, te deberían contar tantos. Y entonces, como veis, y esto, bueno, en realidad es bastante parecido a como era en el pasado, el PP tiene 6% más de los que le corresponderían, PSOE también tiene más, un poquito menos esta vez, pero en los 80 salía muy beneficiado, o sea que esto no es cuestión de que sea el PP solo. Y sin embargo, Ciudadanos y Podemos y UP, cuando se presentaba como, ¿qué era? Unidad Popular, tenían muchos menos de los que les correspondería si el reparto fuera totalmente proporcional. Y por cierto, estamos, claro, en una comunidad que, bueno, iba a decir que no es independentista, bueno, León, no sé si... sí, regionalista. Bueno, pero desde luego, claro, esto... en Salamanca siempre se dice, es que el sistema electoral beneficia a los partidos autonomistas, a los catalanes y a los vascos. Y en realidad, si nos fijamos, no obtienen más de los que obtendrían si... o sea, de los que les correspondería si el reparto fuera 100% proporcional, ¿no? La diferencia, mira, Coalición Canaria, 0%, los pobres que desaparecerán ahora. O Bildu, o PNV, o Democracia y Libertad, obtiene exactamente los que les corresponderían. El problema, y esto, claro, esto es lo que hace crear la idea de que los nacionalistas están beneficiados por el sistema electoral, es que han sido clave de gobierno muchas veces, ¿no? Entonces esto hace, o sea, les da mucha más visibilidad. Entonces nos da la impresión de, uy, ¿cuánto peso tienen los nacionalistas? Bueno, pues porque son los que han formado muchas veces, han sido la llave para formar un gobierno, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo no quiero adoctrinar a nadie, pero que si hay un mensaje que quisiera transmitir a todos en mi minuto de gloria es que DON no es el problema es lo de las circunscripciones. Y si os fijáis, aquí simplemente un ejemplo muy rápido, en circunscripciones grandes, esto es Madrid y Barcelona, las diferencias, obviamente nunca el reparto es exactamente de cero desproporcionalidad, pero en Madrid y Barcelona no hay apenas diferencias. Sin embargo, las pequeñitas, en Soria que se reparte 2 o en Zamora que se reparte 3, las diferencias son brutales. Simplemente porque en Soria, que hay 2, pues uno se lo lleva el PP y otro se lo lleva el PSOE y ya está. Entonces todos los votos que tengan el resto de partidos, yo me acuerdo en Salamanca cuando era pequeña había el Prepal. Prepal es de León, ¿no? Sí. Bueno, pues Prepal, yo no sé si es Prepal, pero Prepal sí se presenta, ¿no? Bueno, y en Salamanca también. En Salamanca se presentaba el Prepal. Partido regionalista del País Leonés. Prepal, León, Salamanca. Yo veía pintadas yendo a la facultad. Manuel Carreño. Estación de autobuses, no sé si fuisteis alguno de vosotros, pero había... Carreño. Y Cayetano. No, Fidalgo. Por Fidalgo. Pero bueno, que un partido pequeño no puede obtener representación. Y aquí es otra cuña publicitaria, que es un libro muy interesante de Alberto Penades, de Piedras de Papel, que ha escrito, bueno, el título es súper pretencioso, pero creo que se lo puso la editorial en su favor, que es La reforma electoral perfecta. Bueno, él de lo que habla es, con mucho más detalle y mejor de lo que os lo he contado yo, lo importante que es y las distorsiones que genera el hecho de que las circunscripciones sean de tamaños muy diferentes. Ya no solo que haya pequeñas, sino que haya muchas distorsiones entre las mayores y las pequeñas. No lo invitéis nunca porque es muy... o sea, vosotros sois leoneses, pero es muy contrario a Castilla. Dice que Castilla... Bueno, a lo mejor le podéis... pero él siempre dice que hay un sesgo territorial en el sistema electoral que beneficia a Castilla, que es muy conservador, y, no sé, y es, o sea, es verdad, quiero decir que esto no es una opinión, lo que es más criticable es cómo él lo dice, que es como, castellano, no sé qué, él es de Tomelloso, pero bueno, se mete con Castilla la vieja.
Pero bueno, voy a ir pasando. Aquí no os voy a decir nada que no sepáis, porque esto he puesto un ejemplo con León de cuando teníais 5 escaños, ahora os han quitado 1 Valencia y hemos perdido 1 en el camino. Sí, que yo no sabía que estaba perdiendo población León. O sea, no más que otros sitios, quiero decir, todo está perdiendo población, pero bueno. No, en realidad 80.000 en 30 años. Tampoco creo que sea muchísimo, simplemente que hay una pequeña discontinuidad, que en un momento pierdes, claro, y va para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, que habéis perdido 1. Desde los años 60 más o menos. Oye, que hace 30 años había, que hace 35 años había 6. Pues como digáis así. No, ¿por qué te crees que estamos de cabreados? No, lo digo un poco de broma, pero tranquilos que antes habrá una reforma constitucional y electoral. No le interesa a los dos grandes. Bueno, no interesa, yo creo que va a empezar a interesar la reforma electoral. No, va a empezar a interesar, porque los 2 grandes ya no son 2 grandes, ¿no? Pero bueno, lo que quería mostrar aquí simplemente, no voy a dar una clase, esto es lo que se da ahí en primero de ciencia política y tal, es lo que, como decía, no es una ley, no es, en ciencia política no hay leyes, bueno, hay una cosa que se llama la ley Duverger, pero ya no hay más leyes. Y de hecho la ley Duverger está un poco criticada, pero bueno, esto simplemente es un sistema de reparto. Lo que se hace es se colocan los votos, se divide entre el número de escaños posibles y se cogen los cocientes más altos, ¿no? O sea, pues el primero, esto aquí lo tengo representado por orden, ¿no? Pues el primero va al que ha tenido más votos, el segundo va al siguiente número de estos de aquí más alto, ¿no? Que es este, el PSOE. El tercero, si os fijáis, claro, aquí, después de 73.000, ¿qué iría? ¿50 o 51? Pues por poco, aquí por poco, va al PP, ¿no? Imaginaos que solo repartierais 3, aquí estaría muy disputado, ¿no? Porque por muy poco se lo llevaría a un partido, ¿no? El cuarto iría para este y el quinto para este, ¿no? Ahora, claro, el escenario cambia y esto hace que sea más interesante el caso de León, ¿no? Bueno, interesante para mí, para los politólogos que siempre ganamos en las elecciones, ¿no? Que es que pueden pasar cosas, ¿no? Pero digo que seguramente esto lo sepáis vosotros mejor que yo, que todo apunta, tanto la preelectoral del CIS como los cálculos que yo he hecho, simplemente sumando, imaginando que todos los que votaron a lo que se decía antes, ¿no? La simulación está ahí, todos los que votaron a IU por separado, todos los que votaron a Podemos votarían juntos y el resto se mantuviera, el reparto sería así, sería igual, o sea, no cambia nada. Y para que, no sé si hay algún político en la sala interesado así en la estrategia o tal, Ciudadanos, si se repitiera todo, que no sé cómo va a cambiar, pero Ciudadanos tendría que conseguir, a ver, vamos a calcular juntos, o sea, por ejemplo, si 20.000 votantes de PP se pasaran a Ciudadanos, sería para Ciudadanos. O si hubiera esta transferencia que es por ahí. Bueno, o sea que no es imposible, pero está más, yo creo que está difícil. Y esto es curioso, porque en otros lugares de Castilla y León, claro, ya me queda claro que es que León no es Castilla y León, pero en otros lugares de Castilla, Ciudadanos es tercera, al menos en las pasadas, ¿no? Ciudadanos fue tercera fuerza y Podemos cuarta, cuando en otros lugares de España no, entonces como que aquí, claro, pero que Ciudadanos no tenéis el sesgo conservador, yo no sé por qué, no conozco lo suficiente León, pero bueno, que yo creo que no cambiaría mucho. Y ya por último, bueno, aquí esto Pablo siempre lo cuenta, ¿no? Vamos a hacer el epiblas de la formación de gobierno. Seguramente no haya que contarlo porque seguramente lo sepáis, pero hay periodistas por ahí que no se enteran, ¿no? De lo que es mayoría, de lo que es minoría y lo que es coalición. Y esto en realidad es normal, incluso, vamos, nos pasa a todo el mundo, que hablamos de coalición cuando a lo mejor no forman coalición y simplemente es un gobierno en minoría, por eso merece la pena pararse a pensar, ¿no? Aquí simplemente, pues mayoría es... Claro, hay que tener en cuenta que estamos en un sistema parlamentario, que el gobierno se vota en el Parlamento, esto lo sabemos todos, ¿no? Entonces, cuando hay más del 50%, es muy fácil formar un gobierno, y es un gobierno en mayoría, pues toda esta gente vota a un presidente, el presidente de su color, y el presidente elige a sus ministros, ¿no? Pues ya está, un gobierno en mayoría. Otras dos opciones, cuando hay fragmentación, es decir, que ningún partido por sí mismo tiene la capacidad de formar a uno, que es un poco pues, el escenario en el que estamos ahora, pues, básicamente, esto no es posible,
hay dos opciones, que es lo que a veces yo creo que no se cuenta del todo bien, ¿no? Que es gobierno en minoría, en el que, si os fijáis, el resultado del gobierno sería lo mismo, ¿no? Porque es todos los ministros, estas bolitas son ministros, todos los ministros del mismo color, ¿no? ¿Y cómo ha conseguido ser apoyado? Bueno, pues desde fuera, con un acuerdo simplemente de investidura, no de legislatura, ¿no? Y sin embargo, un gobierno de coalición sería, esto me siento como épica, un gobierno de coalición es cuando los ministros, los miembros de un partido piden entrar a gobernar. Sí. Tengo una pregunta sobre esto. Sí. Me sorprende porque pasó en las anteriores elecciones que la mayoría de los medios de comunicación se centraban en la mayoría, básicamente. Quiero decir, en coalición en este caso, que en ningún caso se hablaba de gobierno minoría. Claro. Es decir, que era todo obtener acuerdos, pero para obtener una mayoría, no para tomar una posesión de mayoría simple. Claro, un gobierno de minoría y un gobierno de coalición, o sea, cada uno de los dos tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Uno de minoría, en teoría da más margen de maniobra, pero ¿qué incentivos tiene un partido en apoyar solo desde fuera? A lo mejor tiene muchos, porque a lo mejor no quiere quemarse como... Eso es a lo que iba, ¿no? Que normalmente solemos decir, ¡ay! En España, y esta frase, seguro que la hemos oído todos, no hay cultura de pactos. Yo cuando oigo la palabra cultura para estas cosas es como, no hay cultura, bueno, que no nos ponemos de acuerdo. Esta mañana estaba con un corresponsal alemán y decía, no, pero vosotros sois muy de llegar a acuerdos, de debatir, y digo, pues díselo a la gente, porque aquí siempre decimos, no hay cultura de pactos, ¿no? Y no es del todo cierto, porque un gobierno en minoría también es un pacto, ¿no? Y todos sabemos que ha pasado siempre a nivel nacional, ¿no? Que no ha habido coaliciones, pero ha habido pactos. Y muchas veces este debate de discutir por políticas o por sillones, ¿qué es mejor? Pues bueno, la política se hace de sillones, ¿no? O sillas o sillitas o no sé, pero entrar en un gobierno puede ser costoso para el partido que entra, sobre todo si entra en una posición más minoritaria o con menos poder, pero también es la manera de influir, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, pero esto, lo de minoría y coalición. Yo decía que a mí me da un poco urticaria cuando oímos esto de no hay cultura de pactos, y entonces Pablo y yo estuvimos un fin de semana de motivados metiendo datos en una tablita de Excel para ver este gráfico, que no sé si se entiende bien, pero bueno, lo que hacíamos es ver a nivel autonómico qué tipo de gobiernos se habían formado, ¿no? Esto es el eje del tiempo, 1983 hasta 2014 utilizábamos, a lo mejor si nos motivamos un día lo aumentamos, pero es un rollo, ya os digo. Y entonces íbamos viendo qué gobiernos había a nivel autonómico. Bueno, esto nos ayudaba una base de datos que está medio creada del Observatorio de Gobiernos de Coalición de la Universidad de Barcelona. Pero bueno, lo que veíamos era si era mayoría, minoría, coalición, estos tres colores que os decía, ¿no? Mayoría sería blanco, es decir, que no tal. Minoría cuando el apoyo es desde fuera, que es esto que os decía, y coalición cuando entran a formar gobierno. Y decíamos, oye, esto de que no hay cultura de pactos, no sé, a mí los colores me dan la impresión de que ha habido un montón de gobiernos de minoría y de coalición, incluso, no sé, en Castilla y León yo estaba naciendo por aquí, ¿no? Pero ha habido gobiernos de minoría, incluso ha habido un gobierno de coalición en el 89. Sí, ¿no? Un error, el actual es un gobierno de minoría, porque hay empate. No, es que no lo hemos actualizado, es 2014. Ay, pero es que es mejor los fines de semana hacer otras cosas. Pero sí, por eso no, de hecho... Y tu amiga la de Murcia, que lo lleva muy mal, la de Murcia. Ah, bueno, sí, en Murcia. Es que Murcia es como aparte, ¿no? Ya empezamos con Murcia. Es verdad, en política hay una cosa que es como que hay que meterse con Murcia. Porque si no, un poco de broma, murcianos, pobres. Y Castilla-La Mancha tampoco, pero ahora no hay ninguna comunidad en la que no haya apoyo. Entonces no será que tengamos algo en los genes o en el ADN español que nos impide llegar a acuerdos. Lo que ocurre es que a nivel nacional a lo mejor no interesaba entrar a gobernar, y sin embargo a los partidos catalanes o vascos, que son los que normalmente han dado los apoyos, les interesaba negociar para obtener ventajas en sus territorios, ¿no? Bueno, no me quiero entretener mucho, hay otro espacio publicitario, tenemos un post que es 3 mitos sobre pactos y gobiernos de coalición. Presentamos este gráfico, que es el mito 1, lo de no hay cultura de pactos. El mito 2, que lo paso muy rápido,
es que los gobiernos de coalición duran menos. Aquí mirábamos la evidencia de otros países y estos datos, y lo que veíamos es que cuando no tienes el 50% de los apoyos, obviamente el gobierno en mayoría es el que más dura, porque por razones obvias, porque nadie va a hacer caer al gobierno, porque como tenemos moción de censura constructiva en la mayoría de los sitios, pues si has elegido a uno por mayoría, muy mal lo tienes que hacer para que caiga, ¿no? Entonces, bueno, los gobiernos de mayoría duran los 4 años de legislatura prácticamente, ¿no? Sin embargo, cuando no tienes esto, la coalición dura más que un gobierno en minoría, ¿no? Y es lógico, porque si comprometes a 2 partidos a hacer políticas juntos, en un gobierno el compromiso es mayor y la tentación de hacer una moción de censura o intentar que el gobierno caiga es mucho menor, ¿no? Entonces, eso de que duran menos, que es así otra cosa que está por ahí, no es del todo cierto, las coaliciones. Y luego una tercera cosa que siempre se dice, no, pero lo de los gobiernos de coalición son cosa del PSOE. Pues no, porque ha habido tanto a nivel autonómico acuerdos a izquierda y a derecha. Y no me voy a entretener mucho. Aquí otro post que os recomiendo de Pablo ha hecho un repaso de cómo ha sido todas las negociaciones, ¿no? Hemos ido siguiendo por los medios desde el 20 de diciembre hasta el 26 de junio, hasta ahora, vamos, que esto parecía un capítulo de una serie de estas políticas de aquí el día de las elecciones sale Podemos y empieza a poner sus líneas rojas. Dice, yo no voy a entrar en ningún gobierno en el que no se blinden los derechos sociales en la Constitución. Estoy de memoria, no me acuerdo de todo, pero otra línea roja era la del referéndum en Cataluña, de independencia, no sé qué. Empiezan a poner sus líneas rojas. Al día siguiente, que esto digo que pareció una serie, y Pablo lo cuenta así muy bien en 3 posts, ¿no? Por eso no me voy a entretener demasiado. Pues Pedro Sánchez al día siguiente convoca un comité federal para someterlo todo a la militancia. Luego aquí, si os acordáis, era cuando lo de los bebés en el Congreso, que si se podían llevar o no se podían llevar, y mientras estaban aprobando estas cosas, nombran presidente de la mesa del Congreso a Pachi López, pero con mayoría conservadora en la mesa. O sea que los acuerdos, bueno, como que fueron interesantes, ¿no? Entonces, lo voy a pasar muy rápido, pero si tú preguntabas en cada momento del tiempo a la gente que cuál era la coalición más probable que se formaría, esto iba cambiando a medida que se iban escenificando, que es un poco lo que decía al principio, ¿no? De mi línea roja afecta a tu línea roja y al mismo tiempo no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, esto aquí es un compañero de mi departamento que es, nunca sé pronunciar bien su nombre porque es de por ahí, se llama Oliver Stigtris o algo así. Bueno, pues él con otro colega de Noruego, lo que están haciendo es un mercado de predicción. Esto suena así como muy... A lo mejor alguno habéis participado en un mercado de predicción para acertar, por ejemplo, resultados de partidos de fútbol, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, son apuestas, básicamente, ¿no? Tú compras acciones y el precio de una acción depende de cuánta gente crea que ese es el resultado probable, ¿no? Si hay un Madrid-Barça o yo qué sé, un Madrid-Rayo Vallecano y todo el mundo apuesta que va a ganar el Madrid, esa acción cuesta más. Y si es al revés, pues esa acción cuesta menos, ¿no? Entonces, estos están haciendo una investigación que yo al principio no entendía mucho, pero que le voy pillando un poco la lógica, y publicó el otro día una cosa en Politicón contándolo, si estáis interesados lo podéis mirar, que tenía una serie de personas que van respondiendo en cada momento cuál creen que es la coalición más probable, ¿no? Y dan varias opciones. Y lo que se veía, y van apostando, con dinero real, por cierto, que luego se dona a una ONG por cosas éticas y tal, que no puedes ganar dinero. Pero bueno, la idea es, y esto me parece así muy interesante y yo creo que está bien reflexionar sobre ello, que las expectativas de la gente sobre cuál iba a ser la coalición en cada momento variaban según las líneas rojas que se ponían, el pacto. Bueno, me he saltado muchísimo, pero cuando salió Pedro Sánchez y Albert Rivera con ese pacto tan solemne que firmaron de las propuestas, ahí todo el mundo, yo pensaba que ese iba a ser el gobierno que se formaba, luego veías, no, bueno, pero es que no suma. Pero decías, bueno, pero Podemos no va a decir que no, porque decir que no es implícitamente dar más cartas al PP o al menos llevarnos a otras elecciones, ¿no? Entonces, bueno,
como que las expectativas de la gente iban cambiando, y en este proceso lo que fue interiorizando la gente y los partidos es que íbamos a unas segundas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, paso muy rápidamente, y porque yo creo que estoy hablando demasiado. Simplemente, esto creo que es muy interesante. Este es un gráfico, no sé si se ve bien, pero son... Claro, yo lo he titulado así, como el acuerdo... Estos son, ¿cuál de estos posibles gobiernos crees que es mejor para el país, ¿no? Entonces, preguntas y lo cruzan, esto es de My World, de una empresa... lo cruzan por recuerdo de voto, ¿no? Entonces yo digo que el acuerdo más amplio es que gobiernen los míos. Todo el mundo quiere que gobierne el partido al que es votado, y luego ya en lo que hay variación es con quién, ¿no? Aquí lo que se ve es, por ejemplo, que los que votaron al PP y la otra mitad prefiere un gobierno del PP con Ciudadanos, ¿vale? Ahí están divididos, pero tampoco es una división tan grande. Y en Podemos, la opción mayoritaria es obviamente un gobierno de izquierdas, de PSOE y Unidos Podemos. Supongo que prefieren de Unidos Podemos y PSOE, pero bueno, que estén los dos. Y sin embargo, y creo que esto es lo que es interesante o que hay que pensar, y tiene que ver con esto que comentaba al principio de la indecisión, es que dentro de los votantes del PSOE, ¿veis la división de aquí? Que unos quieren que sea con Unidos Podemos, otros quieren gran coalición con Ciudadanos, o sea, PP, PSOE, Ciudadanos, y otros prefieren que sea, podríamos llamar también gran coalición, pero sin el PP. O sea, no sé si me explico, ¿no? Y esto yo creo que denota mucho, iba a decir problemas, bueno, no sé, como algo que está ahí latente, de que no está claro, yo creo que ni entre los líderes ni entre los votantes, qué sería lo mejor, qué sería lo más factible. Entonces, ¿esto en qué escenario nos sitúan? Y ya si queréis voy cerrando, porque lo interesante es que hablemos. Yo creo que el 26J pues pasará lo que pasará, pero vamos a volver a ver escenificación, capítulos de estos de a ver cómo se resuelve mañana el órdago que ha lanzado no sé quién, o cuando Pablo Iglesias, que yo creo que estuvo muy salido del tono, salió y dijo, yo quiero entrar en el gobierno y estos son los ministerios que quiero, y yo creo que, bueno, yo creo que eso fue un error, salir con esa agresividad, esta cosa, ¿no? Pero lo que está claro es que vamos a volver a ver cosas de estas, ¿no? De dificultades para formar gobierno, pero lo que yo sí creo, y aquí me lanzo a la piscina y espero que esto no se grabe, porque a lo mejor me tengo que comer mis palabras, se graban, bueno, sí. Lo digo además te sigo. Que yo creo que no va a haber terceras elecciones, pero que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que hay bastante hartazgo, se está viendo que los niveles de participación ahora no van a ser tan altos, o bueno, o van a ser más bajos que lo que fueron en el 20D, que no se está hablando tanto de la campaña, ¿no? Y que hacer unas terceras elecciones yo creo que va a desgastar demasiado, y que al final las cartas están echadas. Si sale lo mismo o muy parecido, van a tener que entender que esto es lo que hay, y si sale muy distinto, pues eso es lo que dará la pista de hacia dónde va la cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que, y espero que haya gobierno, más que nada porque están los presupuestos del Estado ahí en septiembre, y estaría bien que al menos cuando hablamos de vacaciones haya gobierno, ¿no? Pero bueno, que esto es un poco lo que yo quería contar. Sí.